Hola, muy bienvenido al módulo número 2 de reparalcd.com. Bueno, en este módulo hay mucha, pero mucha información de la que vamos a hablar. Realmente vamos a tratar de compactar lo mejor que se pueda. Va a haber un artículo que vas a poder bajarte especialmente, que comprende el resto de la teoría de la pantalla LCD. Vamos a hablar bastante de lo que significa, de cómo funciona la pantalla LCD, de cuáles son los componentes que dispone una pantalla de LCD clásica, que en este caso estamos hablando de monitor, pero es aplicable también para cualquier televisor del tipo LCD, los cuales también traen las lámparas CCFL, de lo cual vamos a hablar en otro video. Realmente estoy muy contento porque hay mucha información que les puedo brindar, que les voy a dar, para que realmente puedan encontrar todas las fallas y todo realmente bien explicado, para que no quede ninguna duda. Dos detalles importantes. Si necesitas hacer alguna consulta, por supuesto podés enviarme un email. Ya sabes que tenés ahí en el email que te tiene que haber llegado después de haber hecho el ingreso, donde podés hacer todas las consultas que sean pertinentes. No te quedes con las dudas. Por más tonta que parezca, realmente me interesa poder contestarte todas las consultas que tengas por ahí dando vueltas. También podemos ver cuándo podemos programar algún día o alguna hora en especial, de acuerdo al país donde estés, para poder charlar uno a uno, aunque sea 15 minutos, media hora, si tienes alguna duda o cómo poder ya meter mano a trabajar y a solucionar los monitores LCD, si es que tienes por ahí alguno. Si no, no hay ningún inconveniente. Vamos a ir aprendiendo todo paso a paso. Te ruego que, bueno, obviamente mire los videos concentrado, te olvides, apagues el celular, apagues el MSN, olvídate del tema de navegación, concéntrate justamente en esto que es el curso completo de monitores LCD de reparalcd.com, donde, bueno, como podrás ver, vamos a realmente darte la información precisa para que puedas solucionar cualquier tipo de monitor LCD, e incluso, bueno, va a haber algunas sorpresas hacia el final de los módulos, que bueno, pronto lo vas a saber, que inclusive no estaba pensado para hacerlo en este curso, pero lo vamos a aplicar porque realmente me interesa que ustedes vayan un poquito más allá y yo también pueda entregarles algo más con respecto a lo que este curso significa. Bueno, vamos rápidamente a hablar sobre cómo está compuesto, o mejor dicho, la pantalla LCD, cómo funciona. Para la gente que estuvo en los cursos anteriores, o sea, en el curso anterior de TRC, estuvimos hablando bastante del tubo, con la diferencia de que el tubo lo dejamos prácticamente para el final, o sea, el tubo de rayos catódicos, pero en este caso vamos a hablar al principio, dado de que, bueno, nosotros vamos a hablar, a charlar y a realmente sacarle viruta, sacarle realmente información a ver cómo funciona la pantalla LCD. No es requisito que sepas al pie de la letra realmente cómo funciona, pero por lo menos ya podemos tener una idea en caso de fallas, algo que después va a haber un video totalmente separado donde vas a poder ver cada una de las pantallas, donde te voy a mostrar exactamente cuándo hay una falla de panel, cuándo una falla de lámpara de CCFL, o sea, una lámpara de cátodo frío, entre muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el tema de la pantalla LCD, del display LCD en sí. Bueno, vamos a ver la estructura, aunque vamos a ver varias filminas acá para poder entender cómo funciona. Nosotros sabemos que el panel LCD de por sí no tiene iluminación propia y necesitamos de una iluminación externa que se denomina backlight o luz de fondo o luz trasera, como quieras llamarle, donde está todo aplicado
en una sola estructura, como si fuera un sándwich, donde, bueno, cada parte complementa a la otra en el caso de la estructura completa del panel LCD. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos del panel LCD estamos hablando de toda la estructura, que es el soporte que sostiene a toda la estructura. Normalmente tiene un soporte frontal y un soporte trasero que comprende todo para hacer todo el amarre de cada una de las secciones que posee el panel LCD. Si nos vamos directamente a lo que significa el display LCD, el mismo sin el resto de la estructura es muy frágil, y la terminación con el soporte de metal de tanto de la parte frontal como de atrás, logramos de que tenga una mejor duración, estabilidad a los golpes, que realmente, bueno, con el proceso de fabricación y el traslado son bastante sensibles, y hay muchos casos donde un monitor nuevo presenta algunas anomalías a la hora de entregarse, o sea, de abrir la caja nuevo y haber algún inconveniente como falta de píxeles, algún problema de, bueno, de rotura de display, más allá de que vienen realmente con una serie de paneles de Telgopor, donde viene todo embalado desde fábrica, y aún así suele haber algunos inconvenientes de origen, debido al traslado o al mal traslado de este tipo de monitores. Pero más allá de eso, bueno, vamos a hablar de los componentes que tiene la estructura del panel LCD. Disponemos de un backlight, donde existe una chapa externa de la parte de atrás del panel LCD, la cual va a albergar una, dos, tres, etcétera, la cantidad de lámparas que sean necesarias para poder iluminar el tamaño que tengamos de pantalla, el tamaño de display que dispongamos en el frente. Esas luces traseras, bueno, van a iluminar en realidad al display LCD. Después tenemos un material difusor que nos oficia de ambiente a las luces, porque si nosotros tuviéramos solamente las lámparas encendidas hacia el display LCD sin ningún material difusor, lo más probable es que veríamos una luz tanto en la parte superior como inferior, realmente sin una difusión de la luz, lo cual, bueno, podríamos tener más brillo en la parte superior, o sea, más iluminación, mejor dicho, en la parte superior que en la parte inferior, y en la parte del central del panel LCD podríamos verlo prácticamente a oscuras. Bueno, dentro de lo que es el panel del display LCD, el display LCD dispone en sus cables planos, los cuales son bastante frágiles. Después yo se los voy a mostrar en el video práctico o en alguna imagen que, bueno, realmente les pueda mostrar cómo es el material del cual está fabricado. Se lo llama cable plano o flex foil, o sea, cable que puede ser realmente manejable, pero es muy frágil a la hora de conectarse a la placa de control que tenemos en la parte trasera del display LCD, la cual se encarga a través de unos drivers que a veces se suele ver más en los televisores LCD que en los monitores. Suele disponer de varios drivers en cada una de las cintas planas o de los flex foils, los cuales son para las pantallas o los LCD de matriz activa que se utilizan ahora, ya que, bueno, disponemos tanto de matrices activas como de matrices pasivas en monitores más veteranos. Dentro de la estructura de lo que es a modo básico, el panel LCD está compuesto por estos elementos. Ahora vamos a meternos un poquito más de lleno con respecto a lo que es
la teoría, en realidad, no tanto la teoría, sino el funcionamiento general de lo que significa el display LCD. Composición de la pantalla de LCD. Bueno, vamos a ver que, bueno, recién estábamos mirando que básicamente disponíamos de material difusor. Bueno, hay una serie de cosas que están dentro del display y todo realmente parece realmente mentira que haya tantos elementos en el interior de la pantalla cuando sabemos que no tiene más allá un espesor el monitor LCD de unos, digamos, ya diría casi de ancho de unos 5 centímetros, ya sería una cosa de locos. Así que fíjense que en menos de unos 10 centímetros de espesor, que incluso creo que estoy exagerando, estamos ubicando todo lo que es la pantalla en sí, o sea el display LCD, más el contenido del resto de las placas que controlan y logran encender el display. Las funciones básicas son muy parecidas, o sea, la misión del monitor LCD cumple la misma misión que un monitor TRC, con las diferencias tecnológicas de por sí, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el monitor TRC, que teníamos una pantalla de tubo, o sea, de vidrio, donde, bueno, la función final era realmente bombardear en la pantalla un fósforo, donde este se iba a encender de acuerdo a cómo fuera a estar polarizado en el frente de la pantalla. Naturalmente se lo realizaba con la placa de video que contiene el monitor, el tubo TRC, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, para lo que es la pantalla LCD, tiene bastante de parecido, con las diferencias naturalmente tecnológicas, dado de que nosotros necesitábamos un gran potencial para poder encender, realmente activar el tubo de rayos catódicos, y en este caso, bueno, solamente necesitamos encender y apagar un transistor que es un transistor de película delgada, lo cual es realmente de muy pequeñas dimensiones, y eso comprende lo que ahora en otra filmina vamos a ver, a un píxel. Bien, la estructura del panel LCD está compuesta por una placa polarizada, una placa de vidrio, un filtro de color, un electrodo transparente común, un electrodo transparente donde tenemos la disposición de los píxeles, o sea, los transistores, porque tenemos que pensar que la luz de cada elemento de la imagen se transmite al activar o desactivar un transistor del tipo TFT. Un transistor TFT es un transistor de película delgada, el cual se va a encender y apagar de acuerdo a cómo venga la imagen controlada, que depende de la placa de control que tenemos detrás de la pantalla del display, el cual nos va a generar o sea, va a recibir las señales pertinentes para encender o apagar un píxel en pantalla. Fíjense desde qué tamaño estamos hablando y hacia dónde vamos y desde dónde venimos. Recordemos que nosotros vamos a ingresar video analógico o digital a través de la conexión VGA y la conexión DVI, cualquiera de las dos conexiones que podamos tener, en este caso para los monitores. O en el caso de los televisores, por ahí también podemos hablar de la conexión HDMI, pero ya es otra historia. Procesada toda esa información de los parámetros que provienen de la placa de video de la PC, vamos a tener la línea de colores, los sincronismos, y estos van a procesarse, van a transmitirse a través de la placa de lógica y control, la cual va a controlar toda la serie de información, y esta se va a transmitir a través del transmisor LVDS, que tiene a través de un escáler, a través del proceso de imagen del escáler, se va a transmitir a través del LVDS, que es un transmisor, y va a recibir toda esa información de video, de tensiones y de señales, a través del receptor LVDS que posee el propio panel
LCD. Sí, ya sé que lo estás tratando de entender cómo viene la mano, pero no te preocupes porque lo vamos a ver muy bien y lo vas a entender perfecto. Eh, ¿Qué te quería decir con esto? De que bueno, que realmente nosotros vamos a activar y desactivar un transistor del tamaño de un píxel, donde vamos a realmente mostrar la imagen que nosotros decíamos en pantalla a través del display LCD. La estructura, como dijimos, posee tanto del lado superior, del lado frontal como del lado trasero, dos placas polarizadas con una placa de vidrio de cada zona, lo cual está conformado prácticamente, como les dije, como si fuera un sándwich, donde contiene todo lo que ustedes pueden observar en la imagen. Por supuesto que esto está hecho en pequeñas dimensiones. Tienen que hablar más o menos aproximado de unos 5 milímetros de espesor, y contiene todo esto que ustedes pueden ver en pantalla. Realmente es alucinante saber de que bueno, se han logrado cosas maravillosas con la tecnología. Tenemos algunos inconvenientes de los cuales nosotros nos vamos a ocupar y que realmente podemos disfrutar realmente de lo que significa ver una imagen en un display LCD. Bueno, acá vamos a ver un poco mejor cuando estamos hablando de los sistemas que posee, de cada uno de los elementos que posee el display LCD. Bueno, este cuadrado que tenemos acá representa un píxel. Cada píxel tiene un subpíxel de cada color, de rojo, verde y azul, o red, green y blue. Cada uno de estos píxeles están contenidos dentro de un cristal líquido. Este cristal líquido, este píxel, tiene un electrodo de subpíxel para cada uno de los colores. De acá que, bueno, debido al tamaño y a lo frágil que es la pantalla LCD, no es raro ver monitores o pantallas de notebooks o de otros equipos que tengan algún inconveniente con la falta de alguno de los píxeles en pantalla. Dentro de lo que estuvimos hablando en la tarjeta sándwich, digamos, de lo que significa el display LCD, tenemos un polarizador, un filtro de color, el cristal líquido, la placa TFT, que es realmente la que dispone de cada uno de los transistores que nos generan la iluminación del píxel, los electrodos del subpíxel, un difusor, una guía de luz y un reflector. ¿Por qué tiene todos estos elementos una pantalla de LCD? Bueno, porque la pantalla de LCD, o sea el display en sí, como dijimos, no posee luz interna. Necesitamos darle una iluminación externa de forma tal que podamos realmente ver una imagen de buena iluminación, con muy buena resolución, y de esta forma, bueno, ahí vamos a poder ver una imagen en pantalla. Por lo tanto, estamos muy pero muy a la orden de el circuito de inversión o el inverter, dado de que bueno, este sistema de iluminación se puede realizar con muy pocos componentes, lograr una muy buena alta tensión para encender las lámparas de cátodo frío, y de esta forma con dos lámparas en la mayoría de los casos y hasta 4 lámparas en otros casos también, hablando de los monitores en sí, logramos que la imagen pueda verse realmente nítida. A través del inverter nosotros logramos realmente poder ver una imagen en pantalla que obviamente va a iluminar todo el contorno y el ancho y alto de la pantalla
del display LCD. Por lo tanto vamos a tener una imagen óptima, sin degradaciones ni oscurecimiento en ninguna de sus líneas, y esto hace de que sea la imagen con el brillo esté de forma homogénea. Hay algunas reformas que vamos a aprender a realizar para que, bueno, en caso de que tengamos algún inconveniente con alguna de las lámparas y no se consigan, o exista algún inconveniente con el inverter, podamos aún, a pesar de que esté un poco más oscuro, lograr que el monitor pueda manejarse como si no le faltara ninguna de las 2, 3, 4, etcétera, la cantidad de lámparas que posea. Como dijimos, vamos a necesitar de una luz trasera o backlight, la cual, bueno, como vuelvo a repetir, nos va a iluminar el display LCD. Las lámparas SFL, bueno, vamos a tener un video exclusivo para hablar directamente de cómo funcionan y cuál es el grado de inconvenientes que suelen tener y todo aquello que sea necesario de entender a la hora de tratar este tipo de lámparas. Habitualmente, cuando disponemos de una lámpara con problemas, en muchos casos se suele cambiar el display de forma completa, prácticamente como si habláramos, en el caso de los monitores convencionales, de un tubo, de un TRC con inconvenientes en uno de los cañones. En ese caso no se puede solucionar, y directamente en otra época, ya que bueno, ahora no se hace más, se hacía el recambio de tubo. Bueno, ahora vamos a tener que hablar del recambio de pantalla, siempre y cuando valga la pena, o sea, económicamente hablando, dado de que bueno, hay muy pero muy buenas ofertas en muchos lugares, y poco a poco hay muchísimas cosas que nosotros podemos solucionar, pero la pantalla LCD sigue siendo un elemento en algunos casos un poco prohibitivo. Bueno, y dentro de lo que es la parte controladora del display, disponemos de varios circuitos controladores. En realidad esta imagen pertenece más a un control de alimentación de display, pero para TV LCD, no tanto para monitor, dado que los monitores habitualmente solo disponen de la parte superior, la conexión de los circuitos controladores con los cables planos, los cuales hacen de drivers, o sea, hacen de intermediarios entre lo que es la placa LVDS, que recibe las señales provenientes de la placa de control, y el display. Entonces, a través de estos circuitos controladores son los encargados de activar o desactivar el matrizado de la pantalla LCD. De esta forma, bueno, vamos a tener un control completo del display a través de los circuitos controladores. Bueno, dentro de este módulo va a haber un artículo realmente interesante para que ustedes lean de cómo realmente funciona internamente el display LCD, si quieren realmente conocer más a fondo de qué se trata. La idea de este curso es que vayamos realmente mucho más a lo práctico, porque bueno, necesitamos, por lo menos en lo que a mí respecta, de que ustedes aprendan rápidamente y en 8 semanas cómo reparar, solucionar y realmente poder evaluar y diagnosticar cualquier tipo de falla en cualquier monitor LCD. Composición de la pantalla LCD. Bueno, dentro de lo que estuvimos hablando, la pantalla está compuesta, posee polarizadores, donde solo dejan pasar la luz en una dirección. La placa TFT es un sustrato de vidrio, donde están los transistores MOSFET que controlan el brillo individual para cada subpíxel. Este sustrato, bueno, va a ser activado o desactivado, como ya dijimos, de acuerdo a cómo ingresen las señales a través del matrizado que posee la placa LVDS controladora del display. Bueno, dispone internamente de un filtro de color, bueno, o sea, el sustrato de vidrio que da los colores RGB a los subpíxeles controlados por los MOSFET. O sea, este filtro de color va a lograr de tener un aspecto más intenso, con colores más nítidos y una menor posibilidad de
difusión del color, ya que en los monitores LCD antiguos teníamos un inconveniente de del poco foco. Por ahí teníamos algún inconveniente de que en otras resoluciones que no eran las nativas, recuerden que nosotros estamos hablando de que los monitores LCD deben utilizarse al máximo, o sea, con su resolución máxima, porque bueno, en otras resoluciones inferiores suele haber algunos inconvenientes como que dan aspecto de falta de foco, o sea, las letras se pueden ver un poco difusas, como si no tuvieran los drivers de utilización del aparato. Entonces esto se fue solucionando a través de los filtros de colores, que realmente, bueno, la tecnología nos ha logrado un montón de cosas en este aspecto. Bueno, y el cristal líquido que se modifica o no la trayectoria de luz que pasa bueno, dependiendo de la tensión que se le aplique entre los polarizadores por los MOSFET de la placa TFT. O sea, realmente la iluminación de la pantalla tiene un aspecto muy importante, ya que bueno, el cristal líquido necesita de esa iluminación para poder ubicarse en pantalla. Bueno, el conjunto del backlight de la luz de la iluminación trasera está conformado por las lámparas CCFL, que son lámparas fluorescentes de cátodo frío, usadas para iluminar el display. O sea, un monitor puede tener dos o más de estas y varias en los TV LCD. Normalmente tenemos que hablar de que por cada inverter, o sea, por cada transformador, si tienes dos salidas, por ejemplo, he llegado a ver hasta 10 lámparas en televisores del tipo LCD, donde, bueno, vamos a tener una gran cantidad de transformadores inversores, lo cual es muy interesante a la hora de realizar pruebas y chequeos y diagnósticos tanto del inverter, o sea, de la etapa de salida del transformador inversor, y de las lámparas de por sí, ya que bueno, podemos, en un caso de que haya una avería en uno de los transformadores inversores, podemos probar otra de las lámparas SFL en otros transformadores o viceversa. De todas formas, les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo armar en un módulo especial, cómo armarse sus propias probadores. Una cosa muy sencilla, realmente barata, inclusive hasta la pueden encontrar por ahí dando vuelta. Les va a parecer un poco loco, pero realmente es así, y van a poder armarse un excelente probador de lámparas CCFL tanto para monitores como para televisores LCD, e incluso también pueden hacer las pruebas, dado que esto también lo dispone, de las lámparas pertinentes con este inverter casero, digamos, este instrumento que vamos a armarnos para que, bueno, poder hacer las pruebas y diagnósticos de cada uno de estos elementos de la pantalla LCD. Bueno, siguiendo con el conjunto del backlight, tenemos el inverter o inversor, el cual entrega aproximadamente entre unos 300 a unos 1300 de tensión alterna. O sea, esto se utiliza para que, bueno, alimentar las lámparas, controlando la tensión para las lámparas, ajustamos el brillo del display. Realmente nosotros, vuelvo a repetir, al no tener posibilidades de manejar el brillo en la pantalla, o sea en el display LCD, necesitamos manejar la intensidad del brillo, de la iluminación de la pantalla, a través del inverter o el inversor, y de esta forma vamos a poder controlar de forma exacta las lámparas CCFL. Realmente es muy interesante. Lo positivo de tener totalmente aislado la sección del backlight del display nos ayuda a que podamos hacer muchas pruebas y podamos darle muchas soluciones. En el caso de que hubiera estado conformado por un solo sándwich, una sola pastilla, digamos, hubiera habido, bueno, ya más dramas, porque bueno, necesariamente ya al tener un problema de esta índole, directamente, bueno, deberíamos cambiar todo el panel con inverter incluido, y eso, bueno, en nuestro caso ya no sería buen negocio. Bueno, y tenemos también una guía de luz que no es más que otra cosa que el difusor,
que direcciona la luz al display LCD. O sea, tenemos la chapa o el soporte de la parte trasera del display LCD. Tenemos la guía de luz, que no es más ni menos que un acrílico muy pulido de color blanco. Luego vienen las lámparas, o sea, las lámparas SFL. Y estas lámparas SFL, después de todo esto, viene el conjunto. A ver si lo vamos a volver para atrás. Viene el conjunto. Acá podemos verlo. El conjunto de el display LCD. Nosotros tenemos en esta parte, vamos a imaginar que tenemos acá la parte de atrás, donde tenemos la estructura que envuelve el display. Tenemos las lámparas, que acá podemos ver las conexiones. Y de acá ya tenemos por debajo la guía de luz, como estuvimos hablando, bueno, un reflector. No, algunos no llevan tantas cosas, pero bueno, yo quería mostrárselos de esta forma para que pudieran entender cómo es que funciona realmente la pantalla LCD. Tenemos un reflector, la guía de luz, un difusor y bueno, de esta forma hacen el conjunto con las lámparas SFL para poder iluminar el display LCD. Realmente muy interesante la tecnología de cómo funciona la pantalla LCD. Bueno, a ver, volvamos a donde estábamos, que estábamos en la parte del conjunto backlight. Bárbaro. Bueno, y dijimos que teníamos también un reflector que bueno, nos refleja la luz para hacer la guía de iluminación de lo que significa luego iluminar la pantalla. Un difusor que nos va a expandir la luz uniformemente por toda la unidad de backlight, o sea, vamos a poder realmente dar una difusión perfecta a cada ángulo del monitor, de la pantalla del monitor. Y de esta forma, bueno, a través de un prisma transferimos la luz de la unidad de backlight hacia el display LCD. Todo esto son, si nosotros abrimos, yo después les voy a mostrar una foto o les voy a abrir una pantalla que tengo por acá en desuso, donde van a poder ver realmente de forma práctica cada uno de estos elementos. Naturalmente esto directamente les puedo decir, no lo van a desarmar, les diría casi nunca. Personalmente me ha tocado desarmar, hacer un cambio de lámpara en una oportunidad, pero teniendo la suerte de haber tenido dos monitores exactamente iguales, y bueno, pude colocar una lámpara por otra, dado de que bueno, eran exactamente las mismas dimensiones, dado de que bueno, no podemos intercambiar lámparas que no sean de las mismas pulgadas del monitor que estamos utilizando. Por ejemplo, si tenemos un problema con la lámpara de CCFL de uno de 17 pulgadas, naturalmente no vamos a poder utilizar una de 19 porque bueno, obviamente va a ser más grande, o viceversa, si fuera el de 19 que tiene problemas y queremos poner el de 17, probablemente nos va a iluminar bastante bien la pantalla, pero corremos casi seguro el riesgo de que tengamos una zona, un contorno de la pantalla o algún sector con menos iluminación. Bueno, la placa de circuito impreso del display LCD, que en realidad es la vamos a llamar de acá en más la placa LVDS o el receptor LVDS del display LCD, contiene uno o varios circuitos controladores de display que sirven para gestionar cada uno de los bits de accionamiento de los TFT. Recuerden que nosotros estamos hablando de que necesitamos enviar señales digitales a la pantalla LCD para que ésta pueda encender el matrizado de la imagen. Recuerden que encendíamos y apagábamos un transistor. De esta forma, bueno, podemos manejar el accionamiento de cada uno de los transistores TFT. Bien, la pantalla LCD, la unidad de backlight y la placa de circuito impreso forman un conjunto, el cual, bueno, en caso de alguna falla, naturalmente, bueno, hay que cambiar el conjunto completo. Pero esto correspondería a la pantalla, o sea, tenemos el display en sí, la placa LVDS, que bueno, tiene la conexión con la cinta
flex, el cable flex foil que le estuve hablando, el cable plano, y la unidad de backlight, que bueno, la unidad de backlight, bueno, lo ideal, por lo menos en la República Argentina, es muy complicado conseguir lámparas que provengan de afuera o comprar afuera las lámparas de CSFL, dado de que se torna ya un poco antieconómico. Pero bueno, no vamos a hacer fuerza de que bueno, por ahí en algún momento algún proveedor pueda empezar a traer algunos de estos tipos de lámparas y se puedan solucionar muchos inconvenientes de muchos monitores, aunque vuelvo a repetir, podemos utilizar una sola lámpara en caso de que disponga de dos lámparas un monitor, o utilizar tres lámparas en caso que lleve cuatro y una no funciona, para poder hacer funcionar de todas formas igual la pantalla LCD. O sea, hay muchísima información que te voy a volcar después, donde bueno, vas a poder realmente hacer uso de toda esta información y ver cuál sería la mejor opción en caso de que nos toque un problema con la iluminación del display LCD. Naturalmente, bueno, si el display dispone con algún problema de píxeles, línea de píxeles quemado, o tiene un problema de faltante de píxeles que están desparramados en la pantalla, ese tipo de cosas, bueno, lamentablemente no hay una solución precisa. Hay gente por ahí que en la red de internet suele estar diciendo de que ha solucionado problemas de píxeles, de 1 o 2 píxeles. Puede suceder, no es mi caso, realmente no he solucionado ningún caso eh, concreto con respecto a la solución de la línea de píxeles o faltantes de píxeles. No estaría mal hacer alguna prueba, pero bueno, hasta ahora tampoco me ha tocado, he recibido ningún tipo de monitor de esa índole, así que bueno, estaría realmente mintiéndole si le estoy diciendo que sí se solucionan realmente. Bueno, acá podemos ver lo que estábamos charlando realmente. Bien, dijimos que la pantalla LCD tenía una serie de píxeles, los cuales cada píxel era un conjunto de transistores TFT, los cuales van a activar o desactivar el color de acuerdo cómo ingrese la señal a este transistor. Entonces, bueno, un píxel corresponde a una celda. Un píxel en la pantalla es una celda, o sea, una línea de 3 colores. Si nosotros tenemos una celda mala, en realidad estamos diciendo que tenemos un píxel, pero en realidad es una celda mala la que tiene problemas. Un píxel sería ya el faltante de los 3 colores, o que queden permanentemente fijos, o sea, puede quedar permanentemente blanco, permanentemente negro, o que quede parpadeando. He visto algunos casos donde algunos de los píxeles quedan parpadeantes, haciendo, por ejemplo, un parpadeo de color blanco. No es común, no se asusten, pero suele por ahí llegar a verse algún tipo de inconveniente de este tipo, pero realmente son muy escasos los casos que, bueno, ya tienen un problema así de píxeles o de celdas o de faltantes de celda, por lo menos en lo que a monitores LCD en mi caso refiere, dado que, bueno, los televisores LCD ya es otra historia, y las pantallas estamos hablando de prácticamente 23 pulgadas hacia adelante, y bueno, no sería raro que en un monitor, en un televisor monitor de unos 42 pulgadas tengamos alguna celda mala, y prácticamente para la garantía se toma prácticamente como que es normal, o sea, está amparado realmente de que, bueno, si hay 1 o 2 píxeles o hasta 3 píxeles, se toma como condición normal. Algo raro, pero bueno, se ve que la tecnología aún en este caso tiene algunos inconvenientes a la hora de realizar el proceso de fabricación de la pantalla LCD. Bueno, era más que nada mostrarles un retazo de lo que nosotros veríamos con el microscopio si pudiéramos
hacer una vista a la pantalla LCD. Acá nos queda mucho más claro de todo lo que estuvimos hablando, de cómo el backlight nos va a iluminar a través de un polarizador, el filtro de color y el polarizador frontal, que en realidad no son más que dos placas de vidrio, las cuales encierran el conjunto del panel LCD. El voltaje de la administración de los píxeles en la pantalla, bueno, como ya dijimos, va a estar controlado por la placa LVDS que tenemos pegada realmente a la pantalla LCD. Bueno, y ya lo estuvimos hablando esto de que, bueno, los transistores TFT es un transistor de película delgada. Fíjense, acá podemos ver de qué forma el backlight nos va a iluminar cada uno de los píxeles en una pantalla del tipo LCD. Bueno, vamos a hablar de la ubicación de las lámparas CCFL. Estas lámparas realmente son importantísimas en el trabajo que realiza la pantalla LCD. Como ya dijimos, sin estas lámparas no podemos ver ninguna imagen en pantalla. Bueno, les voy a mostrar, acá pueden ver las conexiones típicas porque nosotros quedamos cuando desarmamos el monitor, en uno de los anteriores videos que desarmamos con la tarjeta de crédito, lo dejamos armado, o sea, hasta ahora no seguimos adelante con el desarmado. Acá vamos a realmente empezar a parte por parte desarmar cada una de los módulos que corresponden al monitor LCD, y de esta forma vamos a entender realmente cada uno de los aspectos que encierra. Bueno, acá tenemos la conexión de dos lámparas por un lado y de otras dos lámparas por otro lado. Cada conjunto de conexión es una lámpara. Habitualmente suele tener uno o dos transformadores inversores, aunque ya muchos monitores Samsung disponen de un solo transformador para alimentar las 4 lámparas. Igual no se hagan problema porque lo vamos a ver muy bien después. Bueno, acá pueden ver la conexión, cómo está conectado a través en uno de los extremos de la pantalla, tanto en la parte superior como, bueno, si tuviéramos acá el resto de la imagen, en la parte inferior están ubicadas cada una de las lámparas CCFL. Bueno, acá lo podemos ver mejor. Fíjense el tipo de conexión. Tiene un encastre, la conexión que va hacia el inverter de la lámpara CCFL, y acá pueden ver el zócalo de la pantalla CCFL, perdón, de la pantalla LCD, la cual dispone de un tubo CCFL. Acá pueden ver las dos lámparas. Cada una de ellas, bueno, va a iluminar el panel de forma que la iluminación sea homogénea. Aún así, con el faltante o con la pérdida de una de las lámparas que se haya quemado o que no funcione más realmente, podemos iluminar igual y en muy buena proporción el resto de la pantalla con 3 lámparas. Bueno, eso vamos a aprender en caso de que una lámpara ya se haya agotado, podamos seguir reutilizando el monitor sin tener que cambiar las lámparas, o inclusive sin tener que cambiar todo el panel completo en caso de que, bueno, tengamos una de estas lámparas con inconvenientes. Bueno, y va a haber más detalles, después les voy a mostrar con el panel en mis manos todo lo que estuvimos charlando sobre la pantalla LCD, sobre el display LCD. Así que bárbaro, bueno, vamos a cualquier duda que tengas con respecto a lo que estuvimos charlando. Yo
calculo que está todo medianamente comprendido, no es nada extraño. Y bueno, paciencia con los videos, porque recuerden que es un día a la semana, vamos subiendo todo el contenido. Son muchos minutos para estar escuchando y aprendiendo lo que vamos a ir haciendo con respecto a la reparación. Así que bueno, a no impacientarse, que va a estar todo completo el curso. Así que realmente hay muchísima información para darles. Lleva un poco el proceso de edición de los videos y de toda la compaginación para que ustedes puedan entender cada uno de los aspectos. Así que bueno, cualquier duda solo debes escribirme al email que te dejamos en tu casilla de correo, y cualquier cosa, bueno, podemos programar en algún momento alguna pequeña charla a través del Skype para cualquier otra duda que tengas. Continuamos con los videos en esto que es el curso de reparación de monitores LCD de reparalcd.com.